Buenos días, pues voy a hablar sobre mi grupo de investigación que se llama ACHEM. Está relacionada con métodos de análisis químico y también relacionada con temas medioambientales. Y en concreto, pues llevamos desde el 2017 trabajando una problemática a nivel global que es el tema de los microplásticos, ¿vale? Cuando hablamos de temas medioambientales, pues tenemos que hablar de equipos multidisciplinares, ¿vale? Porque hay muchas variables que entran en juego en el medio ambiente. No es lo mismo cuando tenemos pues algo centralizado en un laboratorio, ¿no? En el medio ambiente siempre muchísimas variables, pues variables atmosféricas, contaminación puntual, contaminación diferida, etcétera, etcétera. Entonces, pues necesitamos tener personas de distintos ámbitos, ¿no? Hay oceanógrafos, biólogos, químicos, ambientólogos, pues dentro del grupo de investigación que por ahora pues siguen en crecimiento, ¿no? También formamos parte de la red temática EnviroPlanet, que trata sobre los micro y nanoplásticos en el medio ambiente y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Tenemos un proyecto que es el alma mater del grupo de investigación, ¿vale? Que es un proyecto Interreg en el que está implicada pues toda la Macaronesia, ¿vale? Y el objetivo principal del proyecto IMPLAMAC es la creación de un observatorio pues, que genere datos cuantitativos y cualitativos del impacto que tienen los microplásticos y los contaminantes emergentes en las costas de los archipiélagos pues, de Canarias, Cabo Verde, Madeira y Azores. Y también contribuir, que eso es muy importante desde el punto de vista de la investigación, lo que es la difusión, pues contribuir a la mejora del conocimiento público en materia de contaminación por plástico. Es una contaminación muy nueva, por así decirlo, y entonces hay mucho desconocimiento. Entonces, desde el grupo de investigación también tratamos de incluir la sensibilización de la población. Tiene vigencia hasta el 2022, pero estamos esperando para pedir una prórroga porque debido a la pandemia del COVID, pues hemos tenido que parar una serie de muestreos pues, en distintas islas de los archipiélagos, ¿no? Porque habían algunos que estaban confinados, otros que no les permitían viajar. Entonces, para tener datos comparables, pues necesitamos que todos los archipiélagos muestremos en el mismo tiempo, con lo cual llevaremos una prórroga hasta el año 2023. Tenemos otro proyecto que se nos terminará ahora pronto, que lo ha financiado la Fundación Diario de Avisos, que es en relación al impacto de los microplásticos en el ecosistema de los fondos marinos de Canarias. Porque por parte de IMPLAMAC lo que se analiza son sobre todo los microplásticos que llegan a la costa, es decir, esos microplásticos que podemos ver cuando estamos en la playa en la línea de marea, ¿no? Eso es lo que principalmente cuantificamos, aunque también lo hacemos en el medio marino, pero los microplásticos que flotan. Pero también hay otro grupo de microplásticos que no flotan o que por distintas variables, ¿no? Cuando hablamos de variables medioambientales desde el inicio de la sesión, pues por distintas variables pues se forma un biofouling o la corriente fluye de distinta manera, hay diferencia de densidades, pues hace que esos plásticos vayan al fondo. Por eso sale este proyecto de la Fundación Diario de Aviso que nos financia para estudiar la presencia de microplásticos en los sedimentos de los fondos de Canarias. Y es el primer proyecto de Canarias en el que se analizan los fondos marinos, ¿vale? Esto, cuando empezamos a analizar los fondos marinos, nos damos cuenta de que hay muchísimas microplásticos en el fondo marino, ¿vale? Hay muchísima cantidad. Y entonces tenemos que estudiar cómo influye esto a los organismos bentónicos. Entonces, proponemos este proyecto al Cabildo de La Palma y nos financia el primer proyecto relacionado con la determinación de microplásticos en organismos bentónicos de las zonas intermareales. Comenzó en marzo de 2021 y finalizará en marzo del 2022. Tiene dos objetivos. Por un lado, determinar la presencia de microplásticos en especies de la zona intermareal de la isla de La Palma, que los centraremos principalmente en holoturias y erizos, y fomentar la concienciación y la sensibilización de la problemática de los microplásticos en los centros educativos de la isla de La Palma. Entonces, cuando hablamos de microplásticos, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Pues hablamos de distintos, dentro del tamaño de lo que se consideran microplásticos, pues
hablamos de distintos tamaños. Fíjense que lo que es el concepto microplástico tiene un rango muy grande. Va desde 1 micra a 5 milímetros, ¿vale? Pero, claro, cuando nosotros hacemos análisis en arena, tenemos que tener en cuenta el tamaño de grano, con lo cual analizamos solo aquellos microplásticos que pasan de 1 milímetro a 5 milímetros, que serían, pues, este grupo, no sé si lo pueden ver aquí en el vaso, de microplásticos, pues, que se pueden ver, pero ya empiezan a ser pequeños y a estar biodisponibles para las especies, ¿no? Los peces pueden comerlos, confundirlos con comida. Luego hay un grupo de nanoplásticos, que estos no los podemos, con las técnicas analíticas que tenemos nosotros hasta ahora, no los podemos analizar, que son por debajo de 1 micra. Y luego tenemos también otro grupo mayor, que son los mesoplásticos y los macroplásticos. ¿Qué pasa? Que por distintos procesos que veremos a continuación, esos macroplásticos y mesoplásticos pasarán a formar microplásticos. Dentro de los productos o los productos plásticos que se eliminan al mar, los diferenciamos en 2 tipos, ¿no? Los microplásticos primarios, que son aquellos que se liberan al medio ambiente tal cual se llevan a cabo, ¿no? Es decir, son materias primas que se liberan así directamente. Es el caso de los pellets o granzas, que es la materia prima de la industria plástica. Es decir, a partir de estas pequeñas perlitas se elaboran todos los objetos de plástico que nosotros queramos. Se le van añadiendo distintos aditivos, colorantes, etcétera, y le vamos dando la dureza, la flexibilidad, el color, ¿vale? Para elaborar distintos productos de plástico. Y luego también tenemos unos mucho más pequeños, ¿vale? Que también se considerarían microplásticos, que son los microbits, que están principalmente en los productos de higiene personal, como las cremas exfoliantes. Cuando nosotros nos exfoliamos la cara, pues notamos como que hay algo rugoso, ¿no? Pues eso normalmente está elaborado con material plástico o microbits. O incluso las pastas de dientes, ¿no? Están formadas por microbits. Eso todo, pues si no hay una depuración efectiva, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que lo tiramos por el sumidero, si no hay una depuración efectiva, eso pasa al mar. Y bueno, de aquellos mesoplásticos y microplásticos que hablábamos, pues también tenemos que decir que pueden pasar a formar parte de microplásticos por distintos mecanismos de degradación, ¿vale? Pues degradación termooxidativo, oxidación atmosférica, pues están expuestos al sol, la degradación fotooxidativa, o el golpeo contra las piedras, contra las rocas, contra la ola, etcétera, pues hace que se vayan fragmentando y conformando cada vez partículas mucho más pequeñas, ¿vale? Nosotros desde el proyecto que estamos liderando en la Universidad de La Laguna, pues llevamos a cabo una clasificación que es esta, la más habitual, establecida por Crawford, en el que lo dividimos pues en estos grupos, ¿no? Tomamos todos los microplásticos, ¿no? Todos los microplásticos que tomamos en un cuarto de medio cuadrado y comenzamos a separar en esta clasificación. Y además diferenciamos pues los distintos colores, porque a medida que cuanto más tiempo lleva ese plástico en el medio, pues sus colores van variando, ¿no? Se va produciendo un blanqueo de ese color. Pero también tenemos que hablar de las partículas más pequeñas, ¿vale? Que también se consideran microplásticos porque no llegan a 1 micra, ¿vale? Están en torno a 60, 70, 100, depende, ¿no? Podemos encontrar hasta más grandes. Que son las microfibras, ¿vale? Que se desprenden principalmente de la ropa y, bueno, una liberación muy grande es mediante el uso de las lavadoras, ¿no? Porque todo eso pasa al final al saneamiento y si la depuración no es efectiva, que las depuradoras no son tan modernas como para eliminar microplásticos, ¿vale? Entonces llegarían al medio ambiente. Y podemos decir que las microfibras pues son los microplásticos más abundantes en el medio ambiente y en concreto en el medio marino, ¿no? Realmente es tanta la aparición de este contaminante en el medio ambiente que se ha generado un ciclo, ¿vale? Hay un ciclo del plástico, es decir, hay una transferencia, un transporte de biodegradación entre los distintos compartimentos medioambientales. Podemos encontrar principalmente microplásticos en aguas, pues en ríos, lagos, océanos, ¿vale? Pero también en los suelos. Piensen en la degradación de los neumáticos, de todos los vehículos que van conduciendo,
Pues hoy mismo venía conduciendo y tiraba una colilla por fuera, que yo pensé, vamos, una colilla, material sintético, eso se quedará en la carretera no sé cuántos mil años, se irá degradando y al final, pues cualquier lluvia, pues con las correntías superficiales llegará al mar, ¿no? Por lo menos en un sistema insular. También hay muchos microplásticos que pasan al aire, se han analizado fibras sintéticas en el aire, pues hasta muchísimos metros, ¿no? Fíjense que se han encontrado hasta en el Ártico, ¿no? Y entonces conformamos lo que es el ciclo del plástico, ¿vale? En Canarias y todos los archipiélagos oceánicos son muy susceptibles a la llegada de basuras marinas. Piense que son islas que estamos en medio de la corriente del giro oceánico del Atlántico Norte y entonces somos muy susceptibles a las llegadas masivas de microplásticos. En concreto, en el proyecto se están analizando trimestralmente por cada estación pues todas las playas que vemos aquí, pues 4 en la isla de La Palma, 2 en la isla del Hierro, pues distintas en la isla de Tenerife y 3 playas en La Gomera. Y se han encontrado, se han detectado, nosotros nos encargamos de esta provincia y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encarga de la otra provincia y en concreto pues nosotros nos hemos encontrado con 2 puntos negros, ¿vale? 2 puntos negros de llegada masiva de microplásticos en cualquier estación y en cualquier periodo del año, que sería pues Playa Grande en el Porí y el nuevo, que nos acaban de aceptar el artículo, en Arenas Blancas en el Hierro, ¿vale? Y estamos estudiando la posibilidad de Almáciga, ¿vale? Durante algunos muestreos no mantiene esa continuidad de entrada de microplásticos, pero los últimos muestreos han sido desoladores. Aquí vemos un poco, pues, los primeros resultados de Arenas Blancas, ¿no? Que es ese paper que nos aceptaron, pues, el domingo, o sea que el sábado o el domingo nos aceptaron la entrada en la revista Marine Pollution Bulletin. Y aquí vemos, pues, cómo hay una gran cantidad de ítems por cada metro cuadrado, es decir, de partículas de plástico por cada metro cuadrado, pues estamos en torno a 400, pues llegando incluso hasta casi 1200 partículas, ¿vale? En concreto hubo un único muestreo en que la cantidad de microplásticos por metro cuadrado fue muy baja, pero coincide con la falta de viento reinante en el lugar, ¿vale? Y estamos hablando pues de un promedio en torno a 560 ítems por metro cuadrado, ¿vale? En cuanto a la composición, nosotros hacemos un análisis en los infrarrojos para saber cuál es la composición de las partículas que llegan a las costas, porque eso nos permite después establecer políticas de gobernanza, de decir, hay que prohibir aquellos productos que contengan pues polietileno, poliestireno, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en concreto, pues la mayor parte fue polietileno, también encontramos mucho polipropileno, ¿vale? En torno al 21,6%, pero hay una gran parte de partículas que no pudieron ser identificadas. ¿Por qué no pudieron ser identificadas si nosotros tenemos una biblioteca de partículas de plástico? Pues muy probablemente por la degradación que sufren en el medio ambiente. El hierro no tiene una gran industria, por así decirlo, para llevar a cabo esa contaminación, ¿vale? Y no tiene una gran población que llegue a generar un punto negro, ¿vale? Con lo cual, esos plásticos nada más hay que verlos para darse cuenta de que llevan a la deriva muchísimo tiempo. Además, encontramos muchos pellets o granzas y no hay ese tipo de industria en la isla, ¿vale? Y está muy, muy degradado en el medio, ¿vale? En cuanto al proyecto Microset, pues hemos analizado pues, en 4 puntos de todas las islas. Terminó de muestrear pues, Cristina Villanova, que es la líder de este proyecto, que es la que ha llevado a cabo todos los muestreos. Y terminamos pues hace 2 semanas y los muestreos se hacían a una profundidad de entre 5 y 10 metros, pues con un corel de 10 centímetros. Como les comenté, pues encontramos una gran variedad de fibras, principalmente microfibras naturales, sintéticas o semisintéticas, todas de origen antrópico. Y bueno, aquí vemos las fotografías de todas las partículas que encontramos, ¿vale? Y en cuanto a la coloración, pues las más abundantes eran las transparentes, seguidas de las azules.
Entonces, todas esas fibras que están tanto en la columna del agua como en el fondo, pues va a tener efectos sobre la biota, ¿vale? Sobre los organismos vivos. Entonces, ya se conoce y se sabe que los microplásticos han entrado en la cadena alimentaria. Nos falta por saber qué efectos tiene. En cuanto a un artículo bueno, que estamos preparando, que pronto mandaremos a, a la revista, pues hemos hecho un análisis tanto de cantidad de fibras, ¿vale? En torno a 5 microfibras por individuo dentro de su estómago, ¿eh? No dentro de su carne, por así decirlo, sino dentro del estómago, ¿no? Que son cosas que al final eliminamos. Y bueno, con la importancia que esto tiene en el medio marino y de lo que hablábamos al principio, de que esas fibras se quedaban en el fondo, tenemos que plantearnos la importancia que puede suponer esos organismos que son base de la cadena trófica, ¿vale? Como pueden ser el erizo diadema africano, ¿no? Entonces, se ha hecho un estudio para comprobar, en relación al proyecto de La Palma, pues para comprobar a ver si es verdad que habían microfibras en estos erizos, y bueno, pues volvemos a encontrar tanto en el tracto digestivo intestinal como en las gónadas que están pegadas al tracto digestivo intestinal, ¿vale? Y bueno, se encuentra un promedio distinto de fibras en función del tamaño del erizo. Tanto en las gónadas siempre se encuentra más cantidad en el intestino y en el tracto digestivo intestinal que en las gónadas, ¿vale? Y casi todos son fibras sintéticas. Y respecto a este problema en la cadena trófica, pues ya podemos entrar, y ya hay un artículo publicado muy reciente en el año 2021, que se ha encontrado la primera evidencia de microplásticos en la placenta humana. Así que no estamos desexpuestos a este problema de este elemento muy, muy persistente, ¿no? Se cree, y los últimos estudios demuestran, que la contaminación en tierra puede ser incluso superior a la del mar, pero son partículas mucho más pequeñas que no las podemos ver, pues la fragmentación de las ruedas, ¿no? Los neumáticos que se van fragmentando, que se van perdiendo, pues la industria masiva de agricultura, ganadería, que también genera muchos microplásticos, los lotes de depuradoras, etcétera, etcétera. Y se piensa pues que la contaminación puede ser mayor incluso que la del mar. Y bueno, un caso concreto que me gustaría contarles es si ustedes consideran que si caen microplásticos en Canarias con la nieve, pues estamos terminando de analizar los resultados, pero bueno, cuando fuimos a muestrear no nos hacía falta llevar a cabo el análisis con la lupa porque ya se veía el roal de microplásticos en la propia nieve, ¿no? Entonces nosotros analizamos en zonas cercanas a la carretera y luego también nos fuimos a unos lugares pues muy alejados de la presión antropogénica para muestrear, ¿vale? Y en ambos casos encontramos en distinta concentración, pero encontramos por ese ciclo que hablábamos del principio. Bueno, y entonces como conclusiones del grupo de investigación, me gustaría decirle pues, que en la actualidad la contaminación por plásticos es un problema que afecta a todo el planeta y constituye una de las mejores evidencias de la necesidad del cierre del círculo en una economía circular, incluyendo incluso la economía azul. Los microplásticos están ampliamente distribuidos en todos los compartimentos medioambientales que hasta ahora hemos estudiado, suelo, tierra, agua y biota, y su distribución y efectos, muchos de los cuales todavía están por conocer, pues dependen sobre todo de su tamaño, siendo los más preocupantes los de menor tamaño, porque realmente son imperceptibles a la vista. Es importante llevar a cabo una monitorización a todos los niveles, sobre todo a nivel local y regional, pues dentro de las islas, pues para poder determinar cuál es el grado de exposición de la población. Y por último, es necesario que en cualquier contexto tengamos en cuenta la urgente necesidad de tomar acciones que permitan minimizar el impacto y los efectos y contribuyan a la reducción o a la eliminación de este nuevo contaminante. Y nada, pues muchas gracias por
por su atención y un placer pues poder formar parte de esta feria de vocaciones científicas. Muchas gracias, Cintia.